En el siguiente módulo les presentamos a Paula Vidal y María José Goicolea. Paula cuenta con más de 25 años de experiencia como gerente de recursos humanos y comunicaciones en empresas multinacionales, así como en consultoría organizacional para Chile y otros países de la región. Actualmente se desempeña como directora de gestión estratégica de talentos en alto impacto. María José tiene una amplia experiencia en diversas áreas de gestión de personas. Actualmente es directora de gestión estratégica de talento y socia en alto impacto. Consultora presente en Chile, Perú y Bolivia. Bienvenidas Paula y María José. Muchas gracias, José Ignacio, por invitarnos a conversar sobre las herramientas de selección estratégica de talento. Estoy con Paula Vidal y queremos contarles un poquito sobre nuestra experiencia trabajando con algunas de estas herramientas, en particular Hogan Assessments. Llevamos 15 años trabajando con este tipo de herramientas de alta validez predictiva, donde las herramientas nos permiten acompañar a las personas en todo el ciclo de vida de una persona en la organización. Desde que entran en contacto con la empresa en procesos de atracción y selección, como en procesos de planificación de sucesión e incluso de definición de aspectos culturales para alimentar el proceso de selección nuevamente. Como vemos aquí, hay un ciclo de distintas etapas que recorre una persona dentro de la organización. Puede ser desde la evaluación y selección antes de la contratación, como el desarrollo de liderazgo, los procesos de inducción, el desarrollo de carrera. Si ven, aparece como un ciclo, pero en realidad los assessments y las herramientas de evaluación predictiva, con alta validez predictiva, pueden ingresar en cualquiera de estas etapas o de esta parte del proceso. Desde, como decíamos, la selección, pasando por la inducción, por el desarrollo de liderazgo, desarrollo de equipos, desarrollo de carrera. Y si tenemos suficientes personas evaluadas, podemos hacer análisis organizacional, que como les mencionaba antes, alimenta nuevamente la evaluación de selección antes de la contratación. Hogan mide 3 grandes dimensiones de la personalidad. La primera le llamamos el lado luminoso de la personalidad, el lado más brillante, el que más mostramos las personas y que tiene que ver con cuando yo estoy en situación no de estrés, cuando estoy con mi guardia arriba, cuando tengo el control de mi personalidad. Cuando estamos en situaciones de presión, cuando nos enfrentamos a crisis o a obstáculos o adversidades, tendemos a usar características distintas, lo que llamamos la personalidad bajo presión o bajo estrés y comúnmente conocidos como los descarriladores. Entonces hablamos de lo que nos suma para el desempeño y lo que nos resta para el desempeño. Y la tercera dimensión de la personalidad, para medirla de forma integral, es el MBPI o los valores y motivaciones que tienen las personas, que nos permite aterrizar esto que me suma y que me resta para el desempeño en el mundo real. ¿Cómo se manifiesta en mi día a día? Tanto para crear un ambiente de trabajo, para crear un entorno en el cual se pueden vivir estos valores cuando soy líder, o bien para entender cuál es el calce cultural con la organización que tiene una persona. Cuando miramos de forma integral estas 3 dimensiones de la personalidad, podemos predecir hasta punto 54, esta es la correlación que existe entre medir la personalidad y la predicción del comportamiento o de la reputación futura, que es algo que separa muy bien Hogan, la reputación de la identidad, lo que yo pienso de mí versus lo que otras personas piensan de mí, que es la forma en que me meto en problemas con la gente en mi trabajo. Y en base a esto queremos contarle algunos casos, 3 casos en particular, así que les voy a dejar con Paula para que nos pueda contar sobre el primero. Una de las cosas que nos gusta a nosotros hacer es contarles casos reales, casos que hemos tenido con clientes nuestros y que nos permiten poner en práctica y en uso las herramientas de Hogan. El primer caso que les vamos a mostrar hoy día nos habla del sector de la minería y estamos mirando no solo una empresa minera, sino varias empresas mineras y también proveedores de la minería, en que nos han
pedido, en definitiva, que les ayudemos a optimizar sus procesos de selección, tanto a nivel externo como interno. Muchas veces asociamos selección solo con reclutar personas desde el mercado, pero en este caso también estamos pensando en ascensos, promoción interna. ¿Cuál era el objetivo? Poder garantizar que estos clientes tenían un proceso objetivo, preciso y eficiente para poder hacer la selección de estos talentos. Entonces ahí vamos a contarle qué hicimos o cómo hicimos este trabajo para ellos. ¿Cuál fue la solución que les planteamos? En primera instancia teníamos que entender qué es lo que cada uno de estos clientes estaba haciendo, cómo era su proceso y cuáles eran, por otro lado, los objetivos que quería perseguir la organización a futuro para poder diseñar el proceso que definitivo y customizado a sus propias necesidades. Desde ese momento, cuando empezamos a trabajar, obviamente, tuvimos que hacer entrevistas, levantamos información desde diversas formas para poder rediseñar este proceso que se ajustara a las necesidades del cliente y acompañara la estrategia futura. Y dentro de este proceso se definió la incorporación de varias herramientas, entre ellas Hogan, pero también otras herramientas como entrevistas, referencias 360, que nos permitían hacer un proceso mucho más confiable, con mejor información y que nos pudiera predecir el desempeño futuro de esas personas. ¿Dónde nos llevó todo esto? A mejorar, a partir de medir, cuáles iban a ser los indicadores con los cuales íbamos a medir todo este proceso que estábamos rediseñando para este cliente. Entonces ahora lo que les vamos a compartir es qué soluciones usamos, y en este caso qué soluciones de Hogan en particular, o qué buscamos medir con estas soluciones. Y ahí en la pantalla pueden ver abajo que tenemos, se midió potencial de liderazgo, pensamiento estratégico, racionamiento de negocios, comportamiento seguro, que es algo que en el mundo minero es un plus y da un valor agregado, saber cuál es la capacidad de comportarse que tienen las personas, apertura a la retroalimentación, integridad e inteligencia emocional. Esto hoy día está en marcha en varias empresas del sector con buenísimos resultados y súper comprobados. Ese es uno de los primeros casos, José, que les puedo compartir. Gracias, Paula. Y aquí nos gustaría mostrarles un poquito cuáles son algunas de las herramientas con las que trabajamos en el diseño del proceso. Esto es una matriz que nos habla de cosas que no son raras que hagamos en selección. Miramos trayectoria, miramos currículum, aplicamos herramientas, aplicamos distintos tipos de herramientas, no todas necesariamente con alta validez predictiva, pero en este caso, por ejemplo, algunas de las comparaciones que tenemos de herramientas que comúnmente se usan en procesos de selección, habitualmente vemos hojas de vida o perfiles, ya sea en LinkedIn o en ATS o en algún sistema. Lo que comúnmente se hace es una primera aproximación a esa trayectoria y luego normalmente, si es que me va bien y la persona cumple con esa prueba ácida, ¿no es cierto?, que son los prerequisitos básicos que una persona necesita cumplir, pasamos a una entrevista en mayor detalle. En el lado izquierdo vemos todas las variables que queremos medir. Educación, experiencia, competencias, las 8 competencias que hemos definido para este perfil, por ejemplo, idiomas, conocimientos técnicos, pensamiento crítico, rapidez de aprendizaje, motivaciones y calce cultural con la organización. Entonces vemos con estas estrellitas qué cosas podemos medir con estas herramientas. Si se fijan, en la medida que vamos avanzando, vamos pudiendo medir en más profundidad todas ellas. Con los inventarios de la personalidad podemos medir todas las competencias y levantar un puntaje de potencial objetivo, científico, y así como otros aspectos tipo estilo de aprendizaje, motivaciones y calce cultural, como hablábamos con las motivaciones, con el inventario de motivaciones. Con razonamiento, con pruebas de razonamiento de negocios podemos medir temas más técnicos como dice, razonamiento o resolución de problemas, y con casos. ¿Y por qué ponemos estas herramientas, el caso, el razonamiento de negocios? Porque son herramientas que tienen alta validez predictiva, pero si se fijan en la matriz, miden menos cosas, no miden todo o no miden la gran parte de lo que necesitamos medir en un proceso de selección. Las entrevistas estructuradas, si se fijan, ahí se llenó de estrellitas la matriz, nos permiten medir básicamente casi todo lo que estamos
mirando en pantalla las variables que están en la izquierda. Y las referencias en 360 grados nos permiten repasar experiencia, trayectoria y además medir nuevamente competencias, todas las competencias. ¿Y por qué decimos esto? Porque hablamos de referencias en 360 grados. Cuando hacemos referencias en 360 grados por competencias, podemos preguntarle a las personas cómo han visto a esa persona desplegar esa competencia y le pedimos ejemplos. Por lo tanto, no es una referencia fortuita, sino que intencionada. Entonces, vemos que se va pintando en gris algunos de estas mediciones. Y en nuestra opinión, no sé si experta, pero en nuestra opinión de harta experiencia hacia atrás, nos damos cuenta que estas son, por ejemplo, las variables que más estrategias miden y que si tenemos que decidir cuáles usar, estas son las 3 que no podemos dejar de usar. No podemos usar inventarios sin entrevistas, no podemos hacer referencias si no hemos entrevistado, etc. Cuando elegimos herramientas, es importante tener en cuenta, como vemos acá en pantalla, la velocidad de los resultados, el costo, por supuesto, la dificultad que tiene la evaluación, tanto para el usuario como para la persona que interpreta esos resultados. Sí podemos aplicarlas en escenarios virtuales o remotos o presenciales. La experiencia que tiene el participante, pero principalmente la validez y la confiabilidad. Súper. Vamos a ver un segundo caso, y acá estamos hablando en el sector de consumo masivo, una compañía con alrededor de 200 personas en el equipo comercial, el equipo de ventas, y que estaba con un cambio de estrategia comandado desde el extranjero, donde estaba la matriz. Tenían que hacer una reestructuración importante, redefinir ciertas áreas de acciones. Y ahí, ¿qué hicimos como trabajo? Primero, mirar cuáles eran las competencias con las cuales estaban en este minuto midiendo a las personas de la organización, tanto en desempeño como en selección, y revisarlas cuánto acompañaban la estrategia. Desde ahí identificar cuáles eran las características, las habilidades, los skills que necesitaban tener esas personas y los empezamos a evaluar. ¿Con qué los empezamos a evaluar, José? Si sigues corriendo la lámina, por favor. Los empezamos a evaluar con una herramienta de Hogan que se llama Hogan Configure, que nos entrega perfiles de cargo medidos científicamente, donde nos da el equilibrio de las competencias desde la ciencia. No obstante, también permite customizarlo acorde a las necesidades de los clientes. Y ahí definimos un perfil con competencias para nuevos integrantes y para los integrantes que hoy día tenía ya la organización. En el caso de las postulantes o nuevos recursos a entrar a la organización, la herramienta se utilizó para evaluar las competencias, en conjunto obviamente con un proceso formal, como hacen las compañías, con entrevistas. Aparte de eso, apoyó el proceso de onboarding y se definieron las necesidades de desarrollo y entrenamiento de las personas. Cuando estábamos hablando de las personas que ya estaban en la organización, ¿qué se hizo? Se incorporaron también estas competencias para evaluar su desempeño, para definir sus necesidades de entrenamiento y desarrollo, de tal manera de asegurarse la compañía que estuvieran listos para enfrentar esta nueva estrategia y este nuevo futuro. Y también fue algo que se incorporó en las decisiones de reestructuración. Fue un input más dentro de todos los elementos que la compañía estaba considerando para hacer este proceso de reestructuración, generando al interior de la compañía muchas veces movimientos verticales y horizontales. Y les vamos a contar un último caso, que es una empresa del mundo industrial tradicional, muy antigua, con una muy baja rotación, en que las personas en general entran saliendo de la universidad y se jubilan prácticamente en esta compañía. Una de las cosas que necesitaba o de las problemáticas que estaba viviendo este cliente era tener que identificar el talento o las competencias que tenían las personas para movilidad interna y sucesión, no solo para traer nuevas personas a la organización. Y en este contexto nos dijo, mi desafío es saber si el equipo tiene las competencias que necesita en este cambio que tiene la compañía con los años que han pasado
para ver si tengo los sucesores que puedan reemplazar a estos gerentes que ya en definitiva están próximos a salir de la compañía. Y ahí se determinaron 4 etapas en este proceso. La primera claramente fue mirar las competencias con que se estaba midiendo la compañía y generar un nuevo perfil de liderazgo más acorde a los tiempos, a la evolución del mercado, a las nuevas estrategias de la compañía. Evaluar a esas personas tanto con el perfil que había antes como con el nuevo. Y desde ahí, en esta plataforma de Configure, tener información objetiva del potencial que tenían para desplegar las distintas competencias. Con esa información en base, se hizo un ranking de los resultados de todas las personas. Era un grupo, eran las 3 primeras líneas, era un grupo importante, poquito menos de 50 personas. Generamos estos resultados, en definitiva, y dijimos, bueno, ¿quiénes son las personas a considerar en el futuro porque tienen un mejor indicador de competencias? A ellos se les generaron informes adicionales que nos permitieran tener mucho mayor data sobre personalidad, motivaciones, fortalezas, y lo complementamos con entrevistas. Luego de eso, ¿qué es lo que hicimos con estas personas? Tomamos toda la data de la compañía de desempeño, todos los indicadores internos que ya tenían, y los llevamos a un Ninebox que nos permitiera identificar cuál era el real talento de sucesión en la organización, para poder definir acciones futuras de movilidad interna. Obviamente, la siguiente fase tuvo que ver con qué otras cosas había que desarrollar, qué otras competencias requerían esas personas desarrollar y definir los mapas en plazos de sucesión para poder gestionar ese trabajo. Finalmente, feedback a los postulantes de sus resultados. Postulantes, estamos hablando de postulantes internos, pero era un feedback importante para que pudieran seguir en el desarrollo y crecimiento y se mantuvieran tan alineados como hasta ese momento venían en esta compañía. Este proceso, este cliente en particular, lo hizo el 2016, lo hizo de nuevo el 2022 para ir actualizando, dada la movilidad de las personas, las competencias y el trabajo de desarrollo que va haciendo. Gracias, Paula. Gracias por esos 3 ejemplos y casos de éxito. Les dejamos nuestros datos. Si tienen cualquier duda, encantados de poder conversar en mayor detalle y que sigamos con este gran congreso. Súper. Muchas gracias por la invitación.